Hola estudiantes, ¿qué tal están todos? Hablaremos sobre los temas educativos y vocacionales. Bueno, la escuela es una experiencia fundamental de organización para la vida de la mayor parte de los adolescentes. Ofrece oportunidades de adquirir información, dominar nuevas habilidades y afinar habilidades antiguas, de participar en deportes, artes y otras actividades, de explorar las opciones vocacionales y de estar con los amigos, de ampliar los horizontes intelectuales y sociales. Sin embargo, a algunos adolescentes no experimentan la escuela como una oportunidad, sino como un obstáculo más en su camino a la adultez. A continuación, examinaremos algunas influencias en el rendimiento escolar y luego el caso de los jóvenes que abandonan los estudios. Por último, consideraremos la planificación para la educación superior y la vida laboral. Influencia en el rendimiento escolar. El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con un buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de un ciclo. Igual que en la primaria, factores como la práctica de crianza, la posición socioeconómica y la calidad del ambiente familiar influyen en el curso del rendimiento escolar y en la adolescencia. Otros factores que influyen es el género, el origen étnico, la influencia de los pares, la calidad de la educación y la confianza de los estudiantes en sí mismos. Motivación y autoeficacia del estudiante. Las prácticas educativas se basan en la suposición de que los estudiantes están o pueden estar motivados para aprender. Los educadores hacen hincapié en el valor de la motivación intrínseca, esto es, el deseo del estudiante de aprender por el aprendizaje mismo. Desafortunadamente, muchos estudiantes no están motivados y la motivación suele disminuir cuando ingresan a la preparatoria. Las cogniciones orientadas a futuro, esperanzas y sueños acerca de futuros empleos también están relacionadas con un mejor aprovechamiento, pero este efecto parece ser explicado por la participación en actividades extracurriculares. Es posible que las cogniciones orientadas a futuro sean de utilidad precisamente porque motiva la participación en actividades que se relacionan con el éxito posterior. En las escuelas occidentales, los estudiantes con altas puntuaciones en autoeficiencia son proclives a tener un buen desempeño escolar. Por ejemplo, luego de reprobar una evaluación, un estudiante con alta autoeficiencia asumirá que no estudió lo suficiente y concluirá que para aprobar la próxima evaluación tiene que estudiar más. En cambio, un estudiante con baja autoeficiencia asumirá que el tema era muy difícil o que la evaluación no fue justa. En Estados Unidos, donde hay oportunidad para la mayoría de los niños, el nivel de aprendizaje generalmente está basado en su motivación personal. Sin embargo, en muchas culturas la educación no se basa en la motivación, sino en factores como el deber. En India, la sumisión a la autoridad, como en los países islámicos, y la participación en la familia, en la comunidad como en África. En los países del Oriente Asiático se espera que los estudiantes aprendan no por el valor del aprendizaje, sino para cumplir con las expectativas familiares. Se espera que el aprendizaje tenga un gran esfuerzo y que los estudiantes que fracasan o se rezagan se sientan obligados a volver a estudiar. Esta expectativa puede explicar por qué los estudiantes del Oriente Asiático sobrepasan por mucho a los estadounidenses en las comparaciones internacionales en ciencias y matemáticas.
En los países en desarrollo, los problemas de motivación palidecen a la luz de las carreras sociales y económicas a la educación. Escuelas y recursos educativos inadecuados o inexistentes. La necesidad de que el niño trabaje para sostener a la familia, barreras de la educación a las niñas o de sus grupos culturales y matrimonios a temprana edad. Por consiguiente, durante la revisión de los factores que influyen en el éxito académico, extraídos sobre todo de estudios realizados en Estados Unidos y otros países occidentales, es necesario recordarles que no se aplica a todas las culturas. Género. En una prueba internacional que se aplicó a adolescentes de 43 países industrializados, en todos ellos las muchachas eran mucho mejores lectoras que los varones. Esto rendía mejor en el conocimiento matemático en alrededor de la mitad de los países. Pero esas diferencias de género eran menos marcadas que en la lectura. En realidad, al inicio de la adolescencia, a las muchachas les va mejor en general en las tareas verbales que implican la escritura y el uso del lenguaje, mientras que a los chicos les va mejor en actividades que intervienen en funciones visuales y espaciales, útiles en matemáticas y ciencias. ¿Qué ocasiona estas diferencias de género? Igual que con todos los aspectos del desarrollo, la investigación apunta a la interacción de explicaciones biológicas y medioambientales. A nivel estructural y organizacional, los cerebros masculinos y femeninos son diferentes y esa diferencia aumenta con la edad. Las chicas tienen más materia gris y el desarrollo de la materia gris alcanza su punto más alto antes que en los varones. Además, sus neuronas tienen más conexiones. Por otro lado, según algunos estudios, el cuerpo calloso se conecta con los dos hemisferios cerebrales y es mayor en las chicas que en los varones. Y el cerebro femenino está equilibrado de manera más uniforme entre los hemisferios que el de los muchachos. ¿Cuáles son las consecuencias de estas diferencias? La estructura del cerebro de la mujer se relaciona con un mayor rango de capacidades cognitivas y puede integrar mejor las tareas verbales y analíticas con las tareas espaciales y holísticas, lo que puede estar relacionado con el procesamiento eficaz del lenguaje. ¿Y los hombres? Los cerebros masculinos tienen más materia blanca conectiva, es decir, más mielina, que recubre los axones de sus neuronas. Además, tiene más líquido cefalorraquídeo que amortigua los largos caminos que ocurren los impulsos nerviosos. Los cerebros de los varones parecen estar optimizados para la actividad en cada hemisferio, son más especializados y muestran más ventaja para el desempeño visual y espacial. Hola, mi nombre es Alejandra. La escuela. La calidad en la educación tiene un fuerte efecto en el rendimiento de los estudiantes. Una buena escuela preparatoria tiene un ambiente ordenado y tiene recursos materiales adecuados, además un personal de docente estable y con sentido positivo en la comunidad. La cultura escolar destaca lo académico y fomenta la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender. Además de esto, ofrece oportunidades para realizar actividades extracurriculares que mantienen ocupados a los alumnos después de la escuela. En una encuesta que se realizó sobre las percepciones que tenían los estudiantes acerca de sus maestros, las altas expectativas de los profesores eran el predictor positivo más consistente de las metas e intereses de los alumnos, mientras que la retroalimentación negativa era el predictor negativo más consistente del desempeño académico y la conducta en el aula. Debido a la transición de la intimidad y familiaridad de la escuela primaria a la secundaria, por lo general un espacio mucho mayor con un ambiente con más presiones y menos apoyo,
suele ocasionar una disminución de la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. Por esta razón, algunas ciudades han tratado de eliminar la transición a la secundaria, extendiéndola hasta el 8º grado. Investigaciones y multitareas. La dedicación a tareas múltiples no es un fenómeno nuevo. Los seres humanos siempre han sido capaces de atender varias cosas a la vez, como lo es caminar y hablar, cargar un niño pequeño y remover una olla de sopa, cortar vegetales y escuchar la radio. Lo que ha cambiado de manera espectacular en los últimos 15 años es el impacto de los medios electrónicos en la necesidad y capacidad para realizar tareas múltiples. Los adolescentes son expuestos aproximadamente 11 horas al día y esta tendencia probablemente continuará, ya que se preside el lanzamiento de medios portátiles y máquinas inteligentes que están en desarrollo. Las estadísticas sobre distracciones en la conducción de vehículos resultan igualmente perturbadoras. El uso de teléfonos celulares y el envío de mensajes mientras se conduce han sido ligados a cientos de miles de lesiones, accidentes y miles de muertes cada año en Estados Unidos. Los investigadores encontraron en un estudio de conducción simulada que cuando los conductores usaban teléfonos celulares, sus reacciones eran 18% más lentas y que el número de choques por alcance se duplicaba. La expansión de la tecnología y su importante papel en la vida de los niños han tenido un impacto en el aprendizaje. La investigación indica que se ha dado una disminución en las habilidades de análisis y pensamiento crítico, como resultado del mayor uso de computadoras y videojuegos. Las habilidades visuales han mejorado, pero los estudiantes dedican más tiempo a realizar tareas múltiples con medios visuales y menos tiempo a leer por placer. Deserción en la preparatoria. Varios jóvenes en Estados Unidos están terminando la preparatoria. El porcentaje conocido como situación de la tasa de deserción incluye a todas las personas en un grupo de edad de 16 a 24 años que no están inscritas en la escuela y que no han concluido el programa de preparatoria, sin importar cuándo abandonaron la escuela. Sea entre 2009 y 2010, la situación de la tasa de deserción entre noveno y 19º grado era del 3.4%, que representaban aproximadamente 500.000 estudiantes. La tasa de deserción es menor en los estudiantes blancos, con un 2.3%, que para los estudiantes negros con un 5.5%, los hispanos con un 5%. Los estudiantes asiáticos con una tasa de 1.9% son menos propensos a desertar del estudio. La deserción tiene consecuencias tanto para el individuo como para la sociedad. La sociedad es afectada cuando los jóvenes no concluyen la escuela y los desertores son más propensos al desempleo y a tener bajos ingresos al terminar por depender de la asistencia social, a involucrarse con drogas y delincuencia y a tener una mala salud. Preparación para la educación superior o para la vida laboral. Muchos factores participan, entre ellos la habilidad y personalidad del individuo, la educación, los antecedentes socioeconómicos y étnicos, las recomendaciones de los orientadores escolares, las experiencias de vida y los valores sociales. Estos son factores muy importantes porque ayudan al individuo a proyectarse en cuanto a su realización personal y a cumplir sus logros. El siguiente es factores que influyen en las aspiraciones de los estudiantes. En cuanto a los factores, podemos ver que las instituciones cumplen un papel fundamental en cuanto a la orientación que brinda a sus estudiantes de acuerdo a sus habilidades, competencias, a la confianza, a la enseñanza, etc. Los padres juegan un papel muy influyente respecto a los valores inculcados. El siguiente es orientaciones de los estudiantes que no piensan asistir a la universidad.
La mayoría de los países industrializados ofrecen orientación a los estudiantes que no tienen contemplado asistir a la universidad, con el propósito de capacitarlos en el trabajo para que hagan un uso adecuado de sus destrezas y habilidades para desempeñarse en el campo laboral. Bueno, y el último son los adolescentes en el lugar de trabajo. Algunas investigaciones indican que los estudiantes que trabajan son clasificados en dos grupos: los que se encuentran en una trayectoria acelerada a la adultez y los que hacen una transición más pausada, es decir, que pueden equilibrar el trabajo escolar, el empleo remunerado y las actividades extracurriculares. Los efectos en cuanto a que los estudiantes trabajen durante la preparatoria son más positivos que negativos, porque los ayuda a desarrollar habilidades del mundo real y con una ética del trabajo.